Bueno, antes de empezar este video me preguntaron mucho por la aplicación del boicot que mencioné en el video anterior. Luego de hacer el video fue que caí en cuenta que hablé de ella, pero no la mostré. Así que, bueno, ahí está en pantalla. Ahora sí vamos con todo. Amigos, paren todo, porque esto que les estoy mostrando es breaking news. No estamos hablando de la cadena CNN, no estamos hablando de un medio crítico del régimen de Donald Trump. Estamos hablando de Fox News y no de cualquier figura. Estamos hablando de María Bartiromo. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Hablar de María Bartiromo. No es una periodista cualquiera dentro de Fox. Ella es una de las caras más reconocidas, una de las voces que durante años pues ha repetido, ha defendido y ha amplificado la narrativa de Donald Trump. Mejor escuchen el video ustedes mismos. Otro individuo ha fallecido a manos de la patrulla fronteriza. Seamos claros, no sabemos si hubo algún tipo de resistencia o confrontación por parte de este individuo que estaba armado. No tenemos evidencia de que estuviera agitando un arma, haciendo algo para amenazar a la patrulla fronteriza. Él tenía su teléfono y estaba grabando. Él estaba viendo y registrando el incidente. Eso es lo que estaba haciendo, grabando el incidente. ¿Cuál es su reacción? Y usted es un funcionario electo. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, lo que acabamos de ver y escuchar pues no fue el guión habitual de Fox News. No fue justificar, no fue desviar, no fue culpar a otros. Fue poner freno, fue decir, hey, no tenemos evidencia de eso. Y eso en Fox News, eso no es normal, amigos. Y para que vean que yo no estoy exagerando, miren cómo lo está registrando la gente ahí en redes sociales. Miren lo que escribe un usuario: cuando perdiste a María, se acabó. La verdad salió de al menos una fuente de Fox. Bien por María Bartiromo. Miren, esto es clave, amigos, porque aquí no estamos hablando de un clip aislado, estamos hablando de percepción pública. Cuando incluso la audiencia de Fox empieza a decir algo se rompió aquí, eso es una grieta. Y ojo, no es que Fox se haya vuelto de oposición, no nos confundamos tampoco. Pero cuando un medio que ha sido columna vertebral del trumpismo empieza a marcar distancia en vivo, aunque sea una sola vez, aunque sea en un tema puntual y tan doloroso como la muerte de Alex o el asesinato de Alex Pretty, eso manda una señal muy fuerte. Y ahora miren esto otro. No es un lugar, no es una ciudad, no es un grupo pequeño. Es Minneapolis, es Chicago, es San Francisco, es New York City. Gente saliendo a protestar con frío, con nieve, o sea, sin importar el clima. Y aquí va lo más importante, amigos. Esto no es violencia, esto no es caos, esto es derecho constitucional. El derecho a protestar cuando sientes que algo ya no cuadra, cuando el relato oficial ya no convence, y cuando incluso los medios aliados empiezan a dudar, es porque algo grave está pasando. Miren, no sabemos hasta dónde llega esto, no sabemos cuánto va a durar, pero cuando la gente sale así, cuando lo hace sin importar el frío, cuando no es solamente una ciudad, todo eso conecta directamente con esto. Este hombre que están viendo ustedes ahí en pantalla es Greg Bovino, un alto funcionario de la patrulla fronteriza. Y escuchen bien lo que está diciendo, porque aquí ya no hay ambigüedad. Miremos el videoclip. Cuando los políticos, los líderes comunitarios y algunos periodistas se involucran en esa retórica acalorada de la que tanto hemos hablado, cuando deciden vilipendiar a las fuerzas del orden, llamar a las fuerzas del orden con nombres como Gestapo o utilizar el término secuestro, esa es una decisión que se toma. ¿Hay acciones y consecuencias que derivan de esas elecciones? Y entonces, cuando uno decide, cuando alguien elige escuchar a un político, a un supuesto periodista, a un líder de la comunidad, que escupió ese tipo de difamación hacia las fuerzas del orden o cualquier otra cosa, cuando uno decide prestar atención a eso, eso es una elección personal. Y hay consecuencias y también acciones que se derivan de ello. Creo que vimos eso. Ok, lo que Bovino está haciendo pues no es explicar un operativo, no es pedir calma, no es llamar a una investigación. Está diciendo básicamente: si políticos, periodistas o líderes comunitarios critican a ICE, eso tiene consecuencias. Y lo que pasó ayer es resultado de que alguien escuchó esas críticas. ¡Wow! O sea, esto es culpar al discurso. Esto es culpar a la palabra. Esto es amenazar de forma indirecta. Y ojo con esto, porque aquí está el quiebre. Criticar al poder no es un crimen. Cuestionar a una agencia del Estado no es violencia. Llamar a rendición de cuentas no es vilificar. Eso se llama democracia. Pero bueno, Bovino no lo sabe. Y si lo sabe, no le importa. Por eso es que mucha gente, al ver este clip, no puede evitar hacer una comparación histórica
incómoda, no porque sea literal, sino por el lenguaje, por el tono, por la lógica de obediencia y castigo. Además, Bovino con esos trajes y con ese corte militar y ese tipo de discurso. Así que cuidado con lo que dices porque habrá consecuencias. O sea, no, eso no viene de sociedades seguras de sí mismas. Viene de sistemas que le tienen miedo a la crítica. Y cuando el relato se rompe arriba y la calle responde abajo y el poder responde con amenazas, la historia nos dice algo muy claro. Que el problema ya no es el mensaje. El problema es la reacción del poder frente a ese mensaje. Y eso, amigos, es lo que hace que esta semana no sea una semana cualquiera. Donald Trump tuvo otros dos revés. Voy a hablar de lo que pasó esta semana, porque aparte del revés de Donald Trump con Fox News, con el boicot que le están haciendo en Dinamarca mediante la aplicación que les mostré al inicio, es en la que te sale una X gigante, así como si estuvieras en America Got Talent. Si el producto es gringo, te sale la X. Tuvimos mucho ruido político, tuvimos mercados inquietos, tuvimos declaraciones cruzadas y hubo una palabra que se repetía una y otra vez en el ambiente. Bueno, aparte del nombre de Alex Pretty, la palabra era Davos. Davos aparecía por todos lados, en titulares, en discursos, en reacciones. Y uno se pregunta, ¿vale la pena hablar de Davos hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no como antes. Porque Davos ya no se siente como ese lugar donde todo estaba bajo control. Más bien se sintió como un termómetro, un lugar donde se notó que la temperatura global pues está demasiado alta. Y uno de los momentos que más ruido generó fue todo lo que giró alrededor de Groenlandia durante varios días. Amenazas, tensión, aranceles, mensajes fuertes. Y de repente en Davos pues el tono cambia. Donald Trump descarta el uso de la fuerza. Habla de un marco de acuerdo futuro. Se reúne con la OTAN, frena los aranceles. Y ojo, no lo digo como burla, lo digo como lectura del momento. Al final, muchos queríamos que la temperatura bajara, obviamente, porque cuando las cosas se van demasiado lejos, el ruido no solamente es político, es económico, es diplomático, es global. Y esto que vimos en Davos fue exactamente eso, una corrección. Algunos le llaman negociación, otros le llaman marcha atrás, otros más en voz baja pues lo llaman taco. Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out. Chicken out. Bueno, esto del taco es porque siempre Donald Trump tiene como ese patrón, sube la apuesta, genera tensión y cuando el ambiente se recalienta demasiado, Donald Trump frena. Y el problema, y esto es lo importante, el problema no es que Donald Trump baje la temperatura hoy, eso honestamente se agradece. El problema es que dejó la sensación de que el mundo entero está reaccionando semana a semana a impulsos, a declaraciones, a correcciones de último minuto. Y eso Davos lo reflejó muy bien, no como un centro de poder, sino como más bien como un espejo de orden mundial que ya no se siente estable. Así que con ese contexto, con esta semana tan cargada, vamos a ir a otro tema que también es interesante, otro revés de Donald Trump, y es el tema de Venezuela y el petróleo. Un tema que incluso pues cambió reacciones en los mercados y puso a Donald Trump en una situación incómoda, Venezuela y su petróleo. Estamos hablando de un país que históricamente ha sido uno de los gigantes del crudo mundial, pero que hoy está lleno de contradicciones complejas y esta semana se empezó a desempolvar ese viejo músculo petrolero, pero con una sorpresa narrativa enorme. Atención a esto, porque resulta que durante una reunión en la Casa Blanca con varios ejecutivos del sector energético, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, lanzó una frase que para algunos fue como un balde de agua fría. Dijo que Venezuela, tal como está hoy, es ininvertible. Ahora, esa palabra ininvertible suena rara, casi técnica, pero lo que quiere decir en cristiano es esto. Sin cambios legales y estructurales profundos, aquí no hay forma de que nosotros metamos capital serio. Y eso obviamente pues fastidió todo el discurso político del día, porque por un lado Donald Trump pues estaba tirándole flow a la idea de que las petroleras iban a invertir decenas de miles de millones de dólares en Venezuela, como parte del plan energético y de influencia hemisférica. Pero por otro lado, pues los mismos ejecutivos le estaban diciendo algo distinto. Aquí hay petróleo y bastante. Sí, pero no hay un entorno de inversión confiable. O sea, no podemos asegurar ganancia ni protección legal estable. Y peor aún, muchas de esas empresas ya han sido expropiadas antes y eso genera dos consecuencias potentes. Primera, deja en evidencia una grieta entre el discurso político de Donald Trump y la lógica del mercado. Donald Trump quiere petróleo,
Pero las petroleras quieren seguridad jurídica, contratos, quieren reglas claras. Eso no es chiste, es dinero real que puede tardar décadas en recuperarse. Segundo, pone en relieve la historia petrolera de Venezuela, una industria clave, que si estuviera bien regulada, pues sería una mina de oro, pero que hoy mismo todavía tiene más interrogantes que certezas. Y aquí viene lo sabroso. Esa discrepancia de mensajes, esa tensión, hizo que Donald Trump reaccionara públicamente diciendo que le molestó la respuesta de Exxon e incluso sugiriera que podría excluir a Exxon de sus planes en Venezuela si no se alineaba con la visión política energética. O sea, no solo fue una frase incómoda, sino que terminó generando fricción política directa entre la Casa Blanca y una de las petroleras más grandes del mundo. Eso era lo que les tenía para este video, como un repaso de lo de la semana, pero lo de Fox News, eso fue reciente, eso fue hoy. O sea, eso está caliente. Lo de las marchas también fue hoy. Bueno, no tengo nada más para contarles, para comentarles. Ya saben, si a ustedes les gusta el contenido del canal, la mejor forma de apoyar estos canales es comentando, es suscribiéndote, es compartiendo y dándole like. Nos vemos en el próximo video de la jugada política. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.